de los servicios de aparato digestivo y cirugía general digestiva, Complejo Hospitalario de Navarra. Buenos días. Bueno, en la actualidad existe una mayor esperanza de vida que hace que se aumente la posibilidad de que se presente en edades avanzadas un adenocarcinoma gástrico que pueda ser tratado con una cirugía radical R0. Además, los datos que se disponen sobre las complicaciones de estas gastrectomías con resecciones radicales en pacientes mayores y sus posibles diferencias con respecto al resto de grupos de edad son escasos y a veces muy discordantes. Por eso pretendimos analizar la frecuencia, la gravedad y el tipo de las complicaciones después de las cirugías con resecciones radicales en pacientes con cáncer gástrico mayores de 80 años y comparar estos resultados con los que se obtendrían en el resto de casos a edades inferiores. Para ello realizamos un estudio de cohortes, de una cohorte histórica de una serie propia de 124 cánceres gástricos tratados de manera consecutiva y con una resección radical R0 y siempre por un mismo equipo de cirujanos. Se analizó la presentación de complicaciones en los primeros 30 días tras la cirugía empleando la clasificación de Clavien-Dindo modificada. Esta clasificación se realiza estratificando la complejidad del tratamiento que se necesitó para tratar cada complicación. En esta diapositiva se muestra la clasificación original y la modificación que se realizó agrupando el grado 1 y el grado 2 como complicación leve, el grado 3 y el grado 4 como complicación grave, manteniendo el grado 5 igual que la original para facilitar el estudio estadístico. Se determinó en la serie global la frecuencia y la gravedad de las complicaciones que fuimos registrando y asimismo se estudió el tipo de complicación clasificándola en 5 apartados: infección abdominal o extraabdominal, dehiscencia de suturas, fístulas, sangrados y descompensaciones de órganos. Además, se comparó la frecuencia, la gravedad y el tipo de las complicaciones entre el grupo de pacientes mayor de 80 años con el resto de casos y se dicotomizó la gravedad en 2 grupos, no complicaciones, complicaciones leves, comparándola con complicaciones graves y exitus. Se emplearon los test de Chi cuadrado y Fisher, determinando la odds ratio y el intervalo de confianza, considerando significativos los valores de P menor de 0,05. Vamos a comentar ahora los resultados. En nuestra serie, la mediana de edad global fue de 73 años, con un rango intercuartílico entre el 60 y el 79%, 60 a 69 años. La frecuencia de casos mayores de 80 años fue del 19,4%. Es decir, en nuestra serie, casi 1 de cada 5 pacientes que se intervino con una cirugía radical R0 fue mayor de 80 años. Registramos un 24,4% de complicaciones, que es un dato que ahora vamos a desglosar. Un 11% fueron complicaciones leves, casi un 10% complicaciones graves y un 2,4% correspondieron a exitus, que son tres pacientes de nuestra serie. Estos datos están dentro del rango medio-bajo de lo publicado por otras series. En esta tabla se muestran el tipo de complicaciones que se registraron. La mayor parte fueron infecciones extraabdominales, sobre todo de carácter respiratorio, un 14%. Obtuvimos fístulas en un 21% de los pacientes, infecciones abdominales en un 17%, dehiscencias de suturas en un 14%, descompensaciones de órganos un 13% y sangrado en 3 pacientes. Analizando la frecuencia de complicaciones, observamos cómo en los pacientes mayores de 80 años la proporción de complicaciones fue prácticamente similar al grupo de edad más joven, 25% en los mayores y un 23% en el resto de casos, sin alcanzar significación estadística. No encontramos diferencias entre ambos grupos de edad. Y analizando la gravedad, ¿qué pasaba? En los pacientes mayores de 80 años, las complicaciones graves y exitus fueron similares con respecto a los pacientes jóvenes. Un 12%
prácticamente similar en ambos grupos sin alcanzar significación estadística. Los pacientes mayores no tenían más complicaciones graves y exitus que los pacientes más jóvenes. Y analizando el tipo de complicaciones, sí que observamos cómo los pacientes mayores de 80 años tenían más infecciones, tenían más dehiscencias de suturas, más fístulas, sangrados y descompensaciones de órganos. Si bien no alcanzaron significación estadística, quizás porque al desglosarlo en el tipo de complicaciones, el número que hay en cada grupo es pequeño y la potencia se puede perder. Por comentar un poco las limitaciones al estudio que podemos encontrar, como en la mayor parte de los trabajos revisados, es un estudio no prospectivo, que puede dificultar que se haya documentado peor alguna de las variables, aunque esto se intentó solucionar estudiando diariamente la evolución de cada paciente en la evolución médica y en la evolución de enfermería. Es un estudio unicéntrico, como ya se ha comentado, la casuística puede ser más corta y puede limitar la potencia del estudio. Y por otra parte, todos los pacientes de esta serie fueron operados siempre por un mismo equipo experimentado, lo que puede reducir el sesgo de variabilidad debido a los cirujanos. Como conclusión, en nuestro estudio, en nuestra serie de cánceres gástricos, 1 de cada 5 pacientes tratados con resección radical R0 superaba los 80 años de edad, que es una cifra importante. La resección radical se acompañó de una considerable frecuencia de complicaciones que en nuestra serie se sitúa en el rango medio-bajo de las publicadas. Y que los pacientes mayores de 80 años no mostraron diferencias significativas ni en cuanto a la frecuencia, ni a la gravedad o al tipo de complicaciones tras una resección radical, por lo que esta no debería limitarse por temor a que presenten una mayor morbilidad o mortalidad posquirúrgica. Muchas gracias.